Hola, yo soy María José y estamos en Temperos y Sabores. Hoy vamos a hacer un helado de frutos rojos o frutos del bosque, como le quieran llamar. Vamos a utilizar fresas, frambuesas, arándanos, amoras, pueden utilizar hasta cerezas. Ustedes deciden qué quieren utilizar en este helado, las frutas que puedan o quieran. Vamos a preparar un dulce o mermelada natural con las frutas para darle estructura a nuestro helado, porque no va a tener ni colores artificiales, ni sabores artificiales, ni nada de eso, ni químicos, ni nada. Nada más lleva 4 ingredientes este helado. Más fácil y más rápido de hacer, imposible. Y queda muy delicioso. Este video no es nuevo, es un video que ya tiene 2 o 3 años, pero se quedó sin audio. Son situaciones que ocurren en el YouTube. En los comentarios ustedes me han informado de ello y yo quise volverlo a publicar para que ustedes lo tengan con su audio completo, para que entonces después puedan elaborar su helado como debe ser. Debajo del video en la descripción les dejo la receta escrita para que la copien y la tengan siempre a mano. Al final del video yo voy a aparecer como yo estaba en el momento en que elaboré el helado, porque lo voy a probar y yo quiero compartir ese momento con ustedes. Entonces, sin perder más tiempo, vamos a comenzar. Tenemos aquí media taza de agua, que es igual a 125 mililitros, igual a 10 cucharadas. Vamos a agregar en una ollita un poquitito nada más de esa agua. Es suficiente. Y el resto lo vamos a reservar. Y vamos a agregar una taza de azúcar, que es igual a 220 gramos, igual a 12 cucharadas. Y ahora vamos a agregar 500 gramos de frutos del bosque o frutos rojos. Agrego fresas, arándanos, moras y frambuesas. Todas ellas hacen medio kilo. Encendemos el fogón, la estufa, y vamos a cocinar esta fruta con el azúcar y la poca agua que le pusimos. Mezclamos constantemente para que se cocine bien la fruta y se haga especie de un almíbar. La fruta se va a poner blanda y va a liberar color y mucho sabor. Cuando comience a hervir, lo dejamos hervir más o menos 5 minutos. Es el tiempo suficiente para que la fruta se ablande bien, se disuelva bien el azúcar y se cree el almíbar que nosotros queremos. Esto lo vamos a hacer siempre a fuego alto hasta que comience a hervir. Ahora que la fruta ya comenzó a hervir, vamos a bajar el fuego a lo mínimo, removemos bien. La fruta libera mucha agua, por lo tanto tiene bastante líquido. Tengan mucho cuidado, mezclen bastante, porque esto hace mucha espuma y comienza a levantarse y puede desbordarse de la olla. Por eso tenemos que cocinarlo a fuego mínimo. Transcurridos 5 minutos, esto está listo. Voy a retirarlo del fuego. Y ahora vamos a agregarle el resto del agua. Y vamos a triturar esta fruta. Si ustedes tienen un brazo triturador, pueden utilizarlo. Y si no, pueden hacerlo en la licuadora, no hay problema. Estamos creando una crema espesa, especie de un dulce, de una mermelada. Si ustedes quieren, pueden colarlo para retirar las semillitas que pueda tener. Yo lo voy a dejar así como está, con todo su contenido. Ahora que ya está así muy bien licuado, voy a llevar esto al congelador por lo menos 1 hora para que se enfríe bien, para después entonces comenzar a preparar el helado. Tengo aquí el bol de la batidora. Yo lo metí un rato en el congelador para que se enfriara muy bien. Y tengo acá 800 mililitros de crema de leche para hacer chantilly, también conocida como nata para montar. También la puse a enfriar, la llevé al congelador para que estuviera bien fría, para entonces batirla y crear esa crema que va a ser nuestro helado. La colocamos en el bol de la batidora para comenzar a batir. Conviene que tengan una batidora eléctrica para que puedan batir muy bien esta crema de leche. No importa que la batidora sea grande o pequeña, pero que sea eléctrica, porque así se bate muy bien. Vamos a batir esta crema de leche o nata para montar más o menos de 3 a 5 minutos para que nos quede un chantilly bien espeso. Ok, ya tenemos el chantilly hecho. Perfecto, lo batí 3 minutos y fue suficiente porque estaba bien fría. Entonces ahora vamos a preparar el helado.
Aquí tenemos el dulce que preparamos con los frutos rojos o frutos del bosque. Ya está bien frío, lo tuvimos 1 hora en el congelador. Ahora vamos a colocar este dulce acá dentro de este chantilly. Lo vamos agregando poco a poco y vamos envolviendo para que se vaya creando una crema bien espesa. Y ese va a ser nuestro helado. Lo vamos agregando por cucharadas y vamos batiendo así manualmente para envolver con delicadeza. Ahora que ya agregamos todo el dulce de los frutos rojos o frutos del bosque dentro del chantilly, tenemos que acelerar un poco la batida para que se integre todo muy bien y se cree una crema bien espesa y bien homogénea. Ok, ya lo tenemos así bien mezclado. Tiene una consistencia muy cremosa. Vean ustedes qué cosa tan linda. ¿Es esto lo que queremos hacer? ¿Se dan cuenta? Miren esto, miren qué belleza. Esto es el propio helado cremoso, casero, sin aditivos químicos, sin conservantes, ni colores artificiales. Y vean qué rápido lo hicimos y con solo 4 ingredientes. Vamos a limpiar bien las paredes del bol para integrar todo muy bien. Ahora lo voy a cubrir así con un plástico y lo voy a llevar al congelador 45 minutos más o menos. Después regresamos y le vamos a dar otra batida para que se ponga aún más cremoso. Vamos a llevarlo entonces y luego regresamos. Transcurridos 45 minutos. Vamos a batirlo así un poquito nada más. Este helado ya está perfecto y ahora lo vamos a guardar en los envases donde lo vamos a dejar para luego llevarlo al congelador y pueden dejarlo el tiempo que ustedes quieran. Yo lo voy a guardar en envases plásticos con tapa. Con esta receta logré hacer 1,6 kg de helado, porque cada recipiente de estos tiene 800 gramos. Voy a ponerle sus tapas y ahora los voy a llevar al congelador por lo menos 8 horas. Después de las 8 horas ya los podemos comer como queramos, pero necesitan enfriarse muy bien y compactarse muy bien primeramente. Aquí están los helados transcurridas 8 horas, que es el tiempo mínimo que deben estar en el congelador para después entonces ya poder comerlos. Miren estas bellezas como se ven y ahora los voy a servir para probarlos para ver cómo quedó. Voy a servir así unas bolitas de helado en una copa y le voy a agregar así unos frutos rojos para decorarlo. Y tenemos aquí esta belleza de helado. Qué lindo se ve, ¿verdad? Así podemos comerlo cada vez que queramos. Es una delicia de helado. Les invito a que lo preparen. Les va a encantar. Bueno, yo espero que les haya gustado esta maravillosa receta de este helado fabuloso de frutos del bosque. Ustedes pueden hacerlo con otros sabores, con la fruta que tengan a mano, pero sigan los pasos que yo les di con todos los ingredientes al pie de la letra como yo se los di. Refrescante, cremoso, muy cremoso y muy delicioso. Y claro, yo ahora lo voy a probar. Santa María. Demasiado delicioso. Cremoso, cremosito. Increíble de verdad. Tienen que hacerlo. Delicioso. Espero les haya gustado esta receta de este helado y ya que están viendo este video, dejen un like, suscríbanse al canal y cliquen en la campanita para activar las notificaciones y gracias por hacerlo.
Síganme en el Instagram y en mi página de Facebook, que ambas se llaman Temperos y Sabores. Y no se les olvide, preparen este helado de frutos rojos o frutos del bosque. Les va a fascinar, se los garantizo. Me voy a despedir y nos vemos en la próxima receta. Y hasta allá. Chao.